hay dos elementos fundamentales que me parece que hay que entender, quizás tres. Uno, lo que estaba ocurriendo en América Latina en el año 2006. Si ustedes recuerdan, en el año 2006 había ya la emergencia de un conjunto de gobiernos progresistas en América Latina. Estaba el gobierno de Lula en su segundo mandato, estaba el gobierno de Tabaré Vázquez, estaba el gobierno del presidente Chávez en Venezuela, estaba el gobierno de Torrijos en ese momento en Panamá, estaba el gobierno de la Concertación en el caso de Chile. Había elementos progresistas, digamos, que se habían acumulado en la política ecuatoriana, yo diría que en los últimos 25 años. Es decir, el surgimiento del movimiento país se da también en base a todo lo que el movimiento social ecuatoriano había venido construyendo en su lucha contra el neoliberalismo. Los sindicatos de trabajadores, el propio movimiento indígena, las propias fuerzas sociales que habían derrocado aquí gobiernos que habían sido corruptos o ineficientes, el caso del gobierno de Guadalajara, el caso del gobierno de Bucaramanga. Es decir, había todo una conflictividad social que se había acumulado y que de una u otra manera que eso que estaba ligado a una corriente progresista no había sido acumulado políticamente por los sectores de izquierda o por los sectores progresistas en el país de Ecuador. Ese me parece que es un elemento muy importante de un segundo elemento me parece que tiene que ver con la crisis que experimentaba el régimen político ecuatoriano. No es casual que en los últimos 10 años, desde el 2006, se habían sucedido en apenas una década 6 gobiernos sin contar con los autoproclamados. Había un congreso que era el reparto de un botín, que se conoce como la partidocracia. Había una Corte Suprema de Justicia que estaba absolutamente deslegitimada y que era producto del reparto de lo que se llama la partidocracia. Es decir, el régimen político estaba en ruinas. Y había la emergencia, digamos, de un joven liderazgo que lo expresaba en ese momento el ministro de Finanzas del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y a propósito, hoy en el Congreso, en la segunda sacan toda una crónica sobre las alertas que ponía la embajada norteamericana. Sí damos confianza a los Wikileaks. O sea, la embajada norteamericana ya en el año 2005, ahora Correa, que era ministro de Economía, ya la embajada ponía las alertas sobre el joven candidato, ¿no es cierto? Su potencialidad de liderazgo y la emergencia y la erupción del movimiento país. Empezó a fraguarse, digamos, después de la salida de los 100 días que estuvo el presidente Correa en el Ministerio de Economía y Finanzas en época de Palacio. El otro elemento que me parece importante es lo que está en esa lámina. Es decir, había una crisis de lo que se conoce el modelo neoliberal. El neoliberalismo, en su acepción más académica, digamos, es la posibilidad, o yo diría a ratos mucho más ideológica que práctica, de que todo funcione en base al mercado. Si uno quiere entender así con pocas palabras el neoliberalismo, es una corriente dentro de la economía que pretende que el mercado resuelva todos los problemas. No solo los problemas del crecimiento, del desarrollo, sino incluso los problemas relacionados con la cultura, con el quehacer. El neoliberalismo, en este sentido, implica que estamos confiando todo en manos del mercado. En los procesos neoliberales que se sucedieron casi simultáneamente por la égida de los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, tanto en el Asia como en el África, como en América Latina, se basaban y se basan, porque no es que ha terminado esto, hay muchos países que han adoptado este tipo de políticas y las continúan. Por ejemplo, cercano a nosotros, el caso de Bolivia y Perú, que aplican políticas de mercado, políticas que se llaman neoliberales. Estas políticas básicamente lo que buscan, como les digo, es dejar todo en manos del mercado, retrotraer la actividad del Estado, es decir, el Estado no debe intervenir en sectores estratégicos de la economía, por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, sectores como el agua, el sector minero, el sector petrolero. Implica que hay que ir hacia privatizaciones. Si el mercado no es un buen asignador de recursos, lo lógico sería que nosotros desprendamos todas las actividades económicas
tiene el Estado y dejemos en manos privadas, y por eso los grandes procesos de privatización que sucedieron en América Latina, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, en el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de las propias políticas que se dieron en Chile. En Chile, pese a ser un gobierno de concertación entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, se aplicaron políticas neoliberales. Y aquí en el Ecuador hubo un remedio de lo que fue el neoliberalismo. Remedio porque no es que se llegaron a privatizar completamente las empresas públicas, pero se quedaron, lo que yo digo siempre, en el peor de los mundos, porque se creó, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad, que tenía como misión la enajenación de todas las empresas públicas para pasarles a manos privadas. Finalmente eso no sucedió, no hubo grandes privatizaciones en el Ecuador, pero sí hubo una descomposición de todas las empresas públicas. Entonces el neoliberalismo como corriente ideológica, como corriente práctica, sí se aplicó en el Ecuador. Y cuando uno ve ya los resultados concretos de la aplicación de las políticas neoliberales, especialmente en el campo de la pobreza y la inequidad, lo que se demuestra, digamos, con cifras duras, es que las políticas neoliberales no solo que no redujeron absolutamente nada la pobreza, sino que incrementaron la inequidad. Y pobreza e inequidad son dos conceptos diferentes. Pobreza hace alusión a previsiones, en términos de ingreso o en términos de capacidades. Inequidad hace relación a las brechas distributivas de una sociedad, es decir, cuando los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos, cuando las brechas distributivas, por ejemplo en la asignación de la tierra, en la asignación de los recursos públicos, se ensanchan. Y lo que ocurrió durante la aplicación de las políticas neoliberales a partir del año 82, que es más o menos donde se comienza a aplicar con determinada rigurosidad, es que esas brechas distributivas, que generalmente ya en forma técnica, pero no quiero entrar en tecnicismos, se la miden con el coeficiente de Gini. Para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, en Naciones Unidas, PNUD publicó un informe el año pasado que se llama el informe sobre distribución del ingreso en el mundo. Y el informe del PNUD llega a una conclusión: América Latina es la región más desigual del planeta, más inequitativa, incluso más inequitativa que el África subsahariana, donde ustedes saben hay conflictos étnicos, guerras, y donde la gente tiene unas privaciones enormes en términos de construcción de capacidades. El PNUD dice con datos duros que América Latina es la región más desigual del planeta, incluso más que el África subsahariana. Y dentro de América Latina, hasta el año 2006, que eran los datos con los cuales el PNUD hace el informe, había 4 países que eran los más desiguales de América Latina: Brasil, Bolivia, Haití y el Ecuador. O sea, para que vean en la situación en que estábamos. Por eso también tanta crisis de gobernabilidad, tanta movilidad social y tanta necesidad de plantear políticas diferentes. Cuando uno lee detenidamente el plan de gobierno del Movimiento País, y a mí yo tuve el honor de coordinar este plan de gobierno, la primera cosa que nosotros resaltamos ahí en las primeras páginas del plan, que todavía aparece en la página web, es la necesidad de cambiar el régimen político en el Ecuador, la necesidad de ir hacia un nuevo concepto de economía, una economía mucho más social y solidaria, dejar de lado el neoliberalismo, ir hacia un proceso de transición. Como ustedes saben, societalmente no es que hay el voluntarismo, que es muy bueno en política, y uno puede decir, quiero hacer esto, pero a veces hay condiciones estructurales y prácticas que impiden, digamos, o obstáculos que impiden caminos rápidos. Dejar el neoliberalismo no es una tarea sencilla, porque se arraiga, digamos, en las estructuras productivas, sociales, en la forma de pensar de la gente. No es solo un tema de economía, sino que es un tema de cultura. La gente comienza a pensar en función del mercado, comienza a pensar en función de que hay una cultura homogenizante, que no se puede salir de una cultura única, que no hay como ir hacia una diversidad. Y justamente en un país como el Ecuador, que es mega diverso en términos culturales, ambientales, políticos, la diversidad adquiere una connotación mucho más. Entonces yo diría que estas fueron básicamente las detonantes que dieron origen a lo que luego implicó la erupción, digamos, de un movimiento joven
Creo que lo que está ahí en esa frase, en la lámina, al final de la lámina, es lo que todos pensábamos en ese momento. Casi que se vayan todos. Es decir, que vayan todos. Sí, que termine la partidocracia, que venga algo nuevo, que estemos a tono con lo que estaba pasando en América Latina y con lo que está pasando en América Latina. El movimiento país yo creo que tiene varios surgimientos, es decir, por un lado me parece que responde a un acumulado histórico de la izquierda y de los movimientos progresistas en el Ecuador. Yo creo que en el movimiento país, en el año 2006, se condensa un conjunto de luchas populares que había seguido el país desde muchos años, desde muchos vectores, es decir, desde lo que fue el movimiento de los trabajadores. Ustedes recuerdan que en los años 80, 70, finalizar la década de los 70, cuando se pasaban las dictaduras del retorno de la democracia, con nosotros la conflictividad social o la expresión social o la organización social se expresaba en el Frente Unitario de Trabajadores. El movimiento obrero se fue descomponiendo, luego pasó a tener una predominancia política el movimiento indígena a través de la CONAIE. En ese momento se organizaba, se estructuraba la CONAIE, pero hubo un conjunto de otros movimientos sociales, políticos, que terminaron incluso en el derrocamiento de varios presidentes, como habíamos anotado. El caso de los forajidos en la ciudad de Quito, frente a lo que implicó el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es decir, yo creo que el movimiento país condensa todas esas expresiones de lucha popular en el año 2006. Recoge a un conjunto de intelectuales de izquierda y tiene un líder, eso es indudable, digamos, que es el presidente Correa. El presidente Correa en los 103 días, me parece que estuvo en el Ministerio de Economía y Finanzas, planteó que otro tipo de economía era posible, que otro tipo de visión a la ortodoxia. Y creo que ese fue el gran acierto que tuvo el presidente Correa en el Ministerio de Economía, es decir, plantearse que otro mundo es posible. Yo me acuerdo que en ese momento, estamos hablando de finalizar el año 2005, 2006, escribimos con varias personas, entre ellos Rafael, un libro que se llama Serios a lo imposible. Me parece que estaba Roberto Costa, Felipe Ramírez, Fermín Sánchez, algunos compañeros. Y claro, había dos textos, uno de Rafael, que era justamente eso, la posibilidad de pensar que otro tipo de economía alejada del canon ortodoxo, de los organismos internacionales de crédito, de lo que se llama neoliberalismo, es posible. Y creo que eso fue parte del éxito, El otro elemento fuerte, digamos, es la parte política. Creo que no haber lanzado candidatos en ese momento al Congreso, una institución que estaba absolutamente desprestigiada en el Ecuador. En general los congresos son muy desprestigiados en todo el mundo, pero el Congreso del Ecuador particularmente, por todo lo que había implicado los cambios de camiseta, pues, finalmente son cambios de lado, gente que cambia de partido, era un horror. Digamos. Cuando uno ve las encuestas o el grado de credibilidad que tenía el Congreso en el año 2006, era una de las instituciones, primero, de más baja credibilidad en el Ecuador, y segundo, comparativamente con otros congresos, que es mucho decir, ¿no? Era uno de los congresos más desprestigiados del mundo. Creo que la aceptación del Congreso ecuatoriano llegaba al 2%. O sea, cuando se le preguntaba a la gente qué grado de aceptación tenía el Congreso, menos del 2%. Entonces, el no haber lanzado candidatos en el año 2006, creo que también implicó un movimiento fuerte de hacer política. El programa de gobierno del Movimiento País se sostiene en 5 ejes, o se sostenía en 5 ejes. Uno de los ejes de la propuesta gubernamental fue la convocatoria a una asamblea nacional constituyente en ese momento, con la idea de que se vayan todos, es decir, la idea era de refundar el país. Una constituyente lo que hace es refundar el país en términos de su marco institucional, de su marco de convivencia, cuál es el pacto de futuro que nosotros queremos establecer para los próximos años. La Constitución, más allá de una letra viva o muerta, más allá de un libro, digamos, es un ideario, un
países darse en un momento determinado. Y muchos de los países adoptaron los procesos constituyentes como puntos de partida para regular esas sociedades. Eso fue el caso de Colombia. Colombia, después de, ustedes saben, el país hermano de Colombia remonta un conflicto civil, militar, básicamente desde el año 50 del siglo pasado. Es decir, lleva 60 años de violencia armada. Y parte de en un momento dado, una de las salidas políticas de eso fue el proceso constituyente. Pero igual sucedió en Bolivia, igual sucedió en Venezuela. Es decir, frente a la profunda crisis política, la idea era ir hacia procesos constituyentes que redefinan las reglas institucionales de una sociedad. Y esa era la gran convocatoria, ese era el buque emblema del proceso político ecuatoriano, ir hacia un proceso constituyente. Y fuimos a un proceso constituyente. Y no solo quedar en el medio físico en los que desenvolvemos. La Constitución ecuatoriana plantea elementos innovadores que están asociados, por ejemplo, a la defensa de los derechos de la naturaleza. Le convierte a la naturaleza en sujeto de derechos. Cuando se debatían estos temas, había ustedes recuerdan, había periodicazos, artículos que decían cómo se puede volver a algo por la naturaleza sujeto de derechos. No. Yo creo que es para todos quienes nos estamos capacitando, mi sugerencia sería que leamos la Constitución de cada lado, que van a darse cuenta que la progresividad en materia de derechos que plantea la Constitución plantea derechos, por ejemplo, ir hacia una educación superior gratuita, que ya se han ido plasmando. Y lo interesante es que muchos de estos derechos, ya en términos de política pública, se han ido consolidando. Por ejemplo, ahora tenemos gratuidad en la educación superior. La educación superior pública es gratuita. Ustedes recuerdan todo, a veces se decía, bueno, no cobramos matrícula en algunas universidades públicas, pero se cobraban por todos, desde los aranceles hasta la circulación, hasta la compra de campaña, no tenía nada de gratuito. Entonces, es interesante también ver cómo la Constitución, por ejemplo, marcó un periodo de transición a través de leyes. Y si uno compara, por ejemplo, la Constitución del 98, la Constitución de los cuarteles, la que se hizo en San Joaquín, porque se hizo en un cuartel, y eso es otra cosa. Esa Constitución se hizo en un cuartel. La Constitución se la hizo en Montecristo, una del viejo luchador, y además con una emergencia y participación social enorme. Claro, porque la otra se hizo solo con los partidos políticos. Sí, por parte de los cuatro estados. Claro, que era la PEI y los sociales cristianos. Así es. Entonces, ese es otro elemento, ¿no? La vitalidad de los procesos. Es decir, no solo se trata de tener buenas ideas, buenos pensamientos, sino el acompañamiento político-social que debe tener un proceso de transformación. Un proceso de transformación, y por eso creo que es tan importante lo que estamos haciendo aquí estos días. Un proceso de transformación que no tiene condumio programático y que no tiene fuerzas vivas alrededor de ese proceso, está destinado simplemente a cosas. Y eso fue el proceso constituyente, un proceso muy rico, plural, creativo, con debates actualizados, contemporáneos, y que finalmente se plasmó en una constitución que además tiene otra característica sumamente importante en términos del proceso político como que vivimos en el Ecuador, que fue aprobada en plebiscito. O sea, no es que bastó que los asambleístas la aprueben mayoritariamente, sino que luego esos textos constitucionales se sometieron a votación popular y tuvimos la oportunidad de debatir sobre esos contenidos, no solo de debatir, sino finalmente de pronunciarnos. Y recuerden que la Constitución fue aprobada en el 63.4, 63.5 de los votos válidos en ese momento, lo cual es un grande victoria. Esto me voy a pasar porque ya lo hemos dicho, también Virgilio lo remarcó ayer, algunos logros de la Constitución. Digamos, por favor, digamos. Sí, principios. ¿Cuáles son los principios que guían o que motivan al ideario del movimiento país? Como el principio, digamos, es algo que podríamos decir es lo que nos une, es lo que nos ocupa a todos, a todos nos permite marcar un futuro en común. Y
Y uno de los principios que están marcados en nuestros documentos programáticos, cuando ya hablo de documentos programáticos, creo que para todos debería quedar mucho más claro que estoy hablando de nuestro plan de gobierno de nuestro país, estoy hablando del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional para Vivir, de la Constitución ecuatoriana, que finalmente es el documento fuerte. Los principios que están marcados ahí están relacionados con la justicia social y económica. Ustedes saben que antes, en términos de derechos, los derechos fundamentales estaban ligados a los derechos humanos. La libertad de Amartya Sen, que es un premio Nobel, de la India, tiene una linda frase. Dice: libertad no es solo la capacidad, la ampliación de oportunidades, ¿no es cierto?, de los individuos en una sociedad. No es solo la ampliación de las capacidades, sino también es la posibilidad de que esas libertades, tanto civiles como políticas, se puedan plasmar en el día. Por ejemplo, dice: una libertad, cuando una sociedad tiene la capacidad de hablar, de expresarse libremente, es que estamos construyendo verdaderamente libertades. Es decir, las libertades no son solo en términos de derechos individuales, sino que tenemos niveles de términos de derechos colectivos. Y la justicia social finalmente es un concepto de derecho colectivo, porque la justicia económica, y cuando me refiero a justicia, me refiero fundamentalmente a ser el reino de Dios en la tierra. Nosotros filosóficamente podemos creer cualquier cosa respecto a nuestra religiosidad, tenemos libertad para hacer esto, la Constitución social nos garantiza eso, pero la idea es que tengamos la posibilidad de plasmar, digamos, los derechos en la tierra, de que podamos tener justicias en la tierra. Y una de las mayores justicias está relacionada con la justicia económica, es decir, la creación de oportunidades, el rompimiento de brechas. No es que estamos en contra de la riqueza, lo que estamos es en contra de que la riqueza cree esa riqueza en base a la pobreza, que es lo que ha sucedido en la mayoría de países latinoamericanos, que con procesos de monopolización, concentración del capital, se han ido agudizando condiciones de pobreza, y la pobreza implica privación, y la pobreza es transmisión intergeneracional. Se ha demostrado que cuando alguien es pobre, si es que no se rompe la correa de transmisión intergeneracional, las generaciones se perpetúan. Entonces, en algún momento hay que cortar esos lazos distributivos y crear sociedades mucho más homogéneas en términos de creación de oportunidades y capacidades. Y eso es justamente lo que está ahí. Un principio básico de este proceso político es la justicia social y económica. Otro principio está relacionado con la democracia participativa, es decir, no solo se trata de que nosotros tengamos democracia representativa, que vayamos a votar. Esto es importante, sin duda es importante expresarnos en el voto, pero también es importante que nosotros tengamos la capacidad de deliberar sobre los procesos políticos, que la democracia la expresemos internamente y externamente, que tengamos la posibilidad de generar control colectivo sobre las decisiones políticas que afectan a nuestro destino común, es decir, que hagamos verdad social. Es decir, la democracia es un concepto mucho más amplio que ir a votar, implica participación, implica elevar los niveles de conocimiento en la toma de decisiones, implica también control social, implica veeduría social. Y si ustedes ven estos principios, digamos, luego se trasladan también en lo que es la división de poderes que está normada en la Constitución ecuatoriana. Uno de los principios, cuando yo les decía innovadores que tiene la Constitución, por ejemplo, es haber pasado de los clásicos 3 poderes liberales, de Montesquieu, de la Revolución Liberal, que era el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, haber pasado 5 poderes, porque la Constitución ecuatoriana le reconoce al Consejo Nacional Electoral como un 4º poder y le reconoce a la función de control social y participación social como un 5º poder, es decir, le da un estatus de poder independiente a la participación. Habría que ver ahora si eso se ha ido plasmando en la realidad, etcétera, etcétera. Sabemos que no necesariamente que ese poder ha sufrido tiene muchos problemas, tiene constitución, para muchos de la sobre representación que se le da
términos de que haga participación, control y denuncia social. Pero bueno, eso es un tema que nos hay que ir perfeccionando en términos del proceso político, pero al menos en términos constitucionales está planteado un quinto poder. Entonces, simplemente con eso les quiero hacer afirmar que, de acuerdo a nuestros principios, la democracia adquiere un sentido mucho más amplio. Un principio muy importante que está plasmado en nuestro ideario político tiene que ver con lo que se llama la justicia intergeneracional. La justicia intergeneracional implica que no solo tenemos que ser solidarios con las generaciones actuales, o sea, entre nosotros, que es muy importante lograr esos espacios de justicia, sino que tenemos que tomar en cuenta a las generaciones futuras, a las que no están todavía, pero van a venir. Pero no solo eso, sino considerar equidad de género, y es un aspecto fundamental en un país plurinacional, y por eso nuestra Constitución reconoce al Estado como un Estado plurinacional, el considerar la diversidad. Yo les había señalado, y quería volver ahí sobre un punto que habíamos hablado, el Occidente, digamos, lo que se llama Occidente y su cultura, que es la cultura de la globalización, ¿no es cierto? La cultura que es finalmente la cultura de la homogenización, porque a veces la globalización es bien poco, porque la globalización implica que los capitales se mueven libremente en el mundo, las inversiones, pero las personas no se mueven libremente en el mundo. A los ecuatorianos se nos impone visa para viajar a Europa, y se nos dice que ustedes si quieren viajar a Europa tienen que ir a la embajada española y sacar visa, o a la embajada alemana. Es decir, es una restricción en términos de movilidad humana. Piensen que la movilidad humana en la Constitución ecuatoriana está planteada como un derecho, que es una idea que recogimos del propio plan de gobierno, la idea de ser ciudadanos universales, de no tener pasaportes para viajar por el mundo. Entonces, poner una visa es una restricción a un derecho universal de movilidad. Sin poner una visa puede ser más racional, según la óptica como se lo mire. Imagínense lo que es hacer un muro, pues. Entre Estados Unidos y México están construyendo un muro para que las personas no puedan pasar, es decir, casi regresando a la época medieval. Es decir, que la justicia va más allá incluso de la justicia económica, de los aspectos de distribución, sino que implica ir hacia los aspectos de consecución en el ámbito global. Y esto es muy importante, porque esto hace referencia a uno de nuestros ejes, cuando hacemos la pregunta de cuáles son los 5 ejes que en ese momento dieron cabida al proceso de cambio en el Ecuador. Uno de los ejes estaba relacionado con la soberanía y con la integración latinoamericana. Digamos, no es posible constituir un proceso político o reafirmar un proceso político transformador en ningún país de América Latina si no es con el apoyo de otros países. Los procesos políticos no son aislados. Cuando hablábamos de cómo surgió o qué condiciones estructurales hubo en el año 2006 para que emerja con tanta fuerza un movimiento de cambio aquí en el Ecuador como en nuestro país, es porque también estaban dadas condiciones internacionales. Y eso dio cabida a un movimiento como el movimiento país, porque había las condiciones. O sea, los países que Cuba es un caso único en el mundo, ¿no es cierto? Cuba ha resistido a un bloqueo casi inhumano en los últimos 50 años que empezó el bloqueo, quizás en los años 62-63. Pero este es un caso casi heroico. O sea, un país que bloquea en medicina, flujos de capital, inversiones, y que resiste así. Pero es un caso paradigmático. Difícilmente otros países en procesos de aislamiento pueden sobrevivir. Yo les decía, la globalización es una hipocresía, porque la globalización implica libertad de capitales, pero no de personas. Pero la globalización implica también que las armas van de norte a sur, el narcotráfico va de sur a norte, los futbolistas también van de sur a norte, ¿no? El norte dijo contra futbolistas ecuatorianos, argentinos, y esos son los flujos de la globalización. Pero, por definición, la globalización es una globalización del capital.
Y los países que estamos insertos, los países del sur, generalmente estamos insertos porque vendemos materias primas. Vendemos petróleo, vendemos banano, Colombia vende minerales, Perú vende gas, Bolivia vende gas, Venezuela vende petróleo, Chile vende cobre, Cuba vende níquel, Uruguay vende ganado. Es decir, son productos primarios. Los productos primarios tienen poca generación de valor. Entonces, cuando hay crisis internacionales, estos precios caen y las economías entran en problemas. Entonces, tenemos malas formas de insertarnos en esa globalización. No es que nosotros vendemos tecnología, no vendemos tecnología, nosotros compramos tecnología, no hacemos tractores, compramos tractores, compramos el producto de laboratorio. Nuestra forma de insertarnos es a través de materias primas y eso genera muchas debilidades en el comercio internacional. Recibimos inversión extranjera directa. Nuestros migrantes, un quinto de la población ecuatoriana está en el exterior, en los Estados Unidos, en España, en Italia, son los de grande recepción. Es decir, esos son los flujos de la globalización. Por lo tanto, nuestra planificación tiene que ser global. Y eso es muy importante. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, y eso vale saberlo, establece que un funcionario público que no defiende los derechos de los migrantes en el exterior es sujeto incluso de organización. Es decir, nuestra preocupación no solo recae sobre los que estamos aquí. Tenemos la obligación, si estuviéramos en un cargo de función pública, de defender los derechos de esos migrantes en cualquier sitio donde los encuentran. Los derechos que son múltiples, ¿no? Derechos asociados a lo que acabamos de ver, a derechos económicos, sociales, culturales y evidentemente migratorios. Y ustedes ven que la tendencia en el mundo es a establecer cada vez leyes mucho más restrictivas. En el estado de Arizona, el año pasado, promulgaron la ley SB 1070, que es una ley que criminaliza no solo a quienes viajan a los Estados Unidos, sino a quienes dan empleo, a quienes transportan a esos migrantes. Entonces es una ley que criminaliza a los migrantes. En Italia y en España cada vez endurecen más los aspectos migratorios. Incluso ahora hay una especie de centros de reclusión a personas que se encuentran en lo que ellos llaman situación ilegal, porque ellos llaman, yo no creo que es un término que nosotros deberíamos adoptar, porque no hay personas ilegales, no somos nadie ilegal. Vamos a pasar un poco a recordar, porque creo que todos de una u otra manera en algún momento hemos tenido que hablar, decir algo sobre los aspectos de nuestras revoluciones. Habíamos dicho que hay 5 revoluciones en la Comisión Nacional de Guayaquil, que se realizó en noviembre del año pasado, que amplió el campo a 7 revoluciones, se incluyó el campo de la justicia y el campo de la revolución económica. Y les decía que esto era importante traerlo a cuentas de cara a lo que fue la coherencia programática que tuvimos, porque finalmente todo el debate grande que hubo alrededor de la consulta popular tenía que ver con el cambio en la evolución de la justicia. Y si una justicia está hecha para garantizar impunidad, es imposible alcanzar el régimen del buen vivir. Si no hay justicia, pues ¿cómo se puede lograr alcanzar un estado de buen vivir? Entonces, simplemente veamos 2 o 3 puntos claves de cada uno de estos elementos de fundamentos programáticos. La revolución política, el Estado ciudadano, la realización de la democracia, Boaventura dos Santos, que es uno de los grandes intelectuales teóricos mundiales, ha tenido una frase muy bonita, dice que la democracia debería ser radicalizar la democracia sin fin. O sea, no hay barreras para la democracia. La democracia es un concepto que debería ser absolutamente radical. No hay proceso de cambio si no hay un proceso de radicalización de la democracia. Y eso implica reconstruir el Estado participativo, plurinacional, intercultural y quitarlo de las manos de pequeños grupos que concentran el poder. Es decir, incluso el presidente suele repetir mucho en las democracias radiales: hemos ganado las elecciones. Sí, ha sido el movimiento país absolutamente victorioso y eficaz en ganar elecciones. Hemos ganado varios procesos electorales de forma constante, continua y contundente.
Yo incluso creo que el último proceso electoral se lo ganó muy bien, es decir, sí ganó todas las preguntas. Sin duda hubo fragmentación en la votación regional, que también es importante poner como señales de alerta, lo que pasó en algunas provincias, pero se ganó, finalmente era una votación nacional, pero se ha ganado electoralmente. Yo creo que la disputa por el poder todavía está ahí, no es que se ha resuelto. El poder todavía no, el haber debilitado a grandes grupos patrimoniales que tienen incidencia en la política, en la toma de decisiones, en la gobernabilidad, es una tarea aún pendiente. Determinadas estructuras de poder permanecen intactas en el Ecuador. Pese a que llevamos 4 años de proceso de cambio, hay estructuras de poder que no las hemos debilitado. Y eso implica una fragilidad enorme para el proceso político. Si no, basta recordar lo que sucedió el 30 de septiembre. El 30 de septiembre pudo haber colapsado el proceso político ecuatoriano. Así de frágil es la cosa. Entonces creo que eso nos debe llamar la atención a todos, y por eso creo una vez más que los espacios como los que estamos haciendo son importantes, porque esto ayuda a cohesionar la parte programática, ideológica y a replicar, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos que ir como misioneros a replicar en los territorios donde estamos materiales, donde estamos aprendiendo con H, aprendiendo, o sea, incorporar como herramientas a nosotros, es esto, porque eso nos permitirá cambiar la correlación de fuerzas que es necesario para un proceso de cambio y que se sostenga un proceso de cambio. Lo que sucedió en Honduras es un golpe de alerta sobre el proceso político ecuatoriano. Fíjense, en Honduras, hace 2 años, exactamente hace 2 años, hubo un golpe de Estado en un país, primero que fue miembro de la ONU. Segundo, ¿cuál fue el gran error del presidente Zelaya? Tratar de convocar a un proceso constituyente, ir a lo que él llamaba la cuarta urbe, que ni siquiera era un mecanismo vinculante, ni siquiera era un proceso constituyente como el que habíamos hecho en el Ecuador. En paz, hubo un golpe de Estado, se rindió la democracia en Honduras. El golpe de Estado estuvo orquestado por los sectores más reaccionarios de la derecha norteamericana y de la derecha del continente. Y finalmente no hubo fuerza humana para devolverle, para retrotraerle el poder al presidente Zelaya. Se consumó un golpe de Estado, hubo elecciones que estuvieron viciadas por 2 fuentes de ilegitimidad, porque se hicieron dentro de un contexto de un golpe de Estado, y por otro lado hubo recurrentes violaciones a los derechos humanos y además que no hubo observadores electorales. Entonces eso nos demuestra la fragilidad de los procesos políticos que no se sientan en cambios radicales en las estructuras políticas. Y por eso creo que este trabajo de ir hacia una democratización y de fortalecer los elementos de deliberación y participación ciudadana es una tarea pendiente de este movimiento. La revolución del sistema de justicia, creo que eso hemos hablado y ese debate lo hemos vivido ya en los últimos días. Con profundidad, digamos, alrededor de si algo tuvo de bueno el plebiscito, es que todos ganamos. Yo creo que todos aprendimos un poquito más. Para empezar, todos aprendimos un poco más de cómo funciona el sistema de justicia en el Ecuador, de los problemas que tiene el sistema de justicia, de la impunidad que le caracteriza, y el gran reto es transformarlo. Y transformarlo legítimamente. Aquí, por favor, compañeros, cuando hablamos de división de poderes es perfecto, nadie quiere intervenir en otros poderes del Estado. Eso sería nosotros que somos militantes del movimiento país, debemos dar un salto hacia adelante en eso. Pero por otro lado, es evidente que un sistema de justicia que no opere es un sistema que no nos va a poder acompañar en un proceso de transformación. Porque la justicia en este momento está hecha para garantizar el poder, está hecha para garantizar la impunidad. La forma como se ha ido constituyendo la administración y su operación del sistema de justicia ha sido justamente para eso. Y los casos son múltiples. Podríamos hablar horas sobre este tema. La revolución económica, productiva y laboral. O sea, un proceso de revolución donde no anteponga
donde no anteponga el trabajo, el capital, es un proceso que no puede llamarse proceso revolucionario. Si el capital no tiene predominio, si las personas no tienen predominio sobre el capital, entonces no puede haber proceso de la revolución. Y esta es básicamente la revolución económica productiva, la revolución ecológica, la siguiente. Hemos dicho que Ecuador tiene la constitución más verde del planeta, tiene iniciativas maravillosas. Ahí está la iniciativa de Yasuní-Tute, que consiste en dejar petróleo en el subsuelo a cambio de recibir una corresponsabilidad internacional. Es una defensa de la vida. Hay agriculturas y pueblos de medicamento voluntario. Estamos hablando de la zona más rica de diversidad de planetas y creo que es una apuesta que nos permite sintetizar, aunque a veces hay proyectos que sintetizan todas las ideas, ¿no? Uno puede hablar, pero hay cosas que a veces hay que sintetizar bastante bien. El proyecto Yasuní creo que sintetiza todo eso, sintetiza lo que es este proceso político y por lo tanto su defensa tiene que ser revolución para la inclusión social, la igualdad de los derechos. Nuestra constitución y toda nuestra parte problemática garantiza que estos derechos tienen que ser progresivos, o sea que cada vez tenemos que ir de menos a más y que no hay como ir hacia atrás. O sea, un país, una sociedad que logra un derecho nunca puede ir para atrás. Esa es la clave desde el principio. Si se logra el derecho de la gratuidad de la educación superior, no podemos ir después para atrás y decir, ya no, la educación no es gratuita porque no hay dinero en las arcas públicas. Los derechos se garantizan. Hay obligaciones también sobre los derechos. Los estudiantes tienen que sacar buenas notas. O sea, no se les va a dar beca a todo el mundo. Es evidente que eso tiene que estar aparejado con los derechos. Pero los derechos no son progresivos en toda sociedad. Y Jimena Alfonso hoy en la tarde va a hablar sobre esto, entonces no me quiero revolución sobre las relaciones internacionales, la integración de la soberanía. El acápite de nuestra constitución sobre relaciones internacionales, que son 4 o 5 páginas, al menos lo que tiene que ver con los grandes lineamientos, creo que lo dice todo. El Ecuador va por la búsqueda de un orden multipolar, ha abandonado la idea de la univisión, quiere construir un orden global, pone preponderancia en primera línea la integración latinoamericana. Yo creo que ha sido consecuente que ella en esta línea, ha sido un actor clave en los procesos de integración latinoamericana, ha sido un actor clave en los procesos de definición de derechos, ha sido un actor clave en la forma como se constituyó el proceso de paz en Colombia, un proceso sumamente complejo por las secuelas que dejó Angostura y por el bombardeo de Angostura. Y creo que el Ecuador ha tenido propuestas universales, que a veces no se las conoce mucho. Y Yasuní se la conoce, pero el Ecuador ha tenido otro tipo de propuestas que han definido la escena internacional. Por ejemplo, la nueva arquitectura financiera internacional. El Ecuador es un país que está liderando las propuestas mundiales sobre la arquitectura financiera internacional, que implica ir hacia procesos de integración en América Latina para manejar procesos de liquidez conjunta, opciones de desarrollo conjunto, crear una unidad, y ¿por qué no? En algún momento tener una unidad monetaria. Atenta mucho que tengamos el dólar como moneda. No estoy diciendo que hay que salirse de la globalización, pero atenta mucho que tengamos el dólar como moneda, porque en el momento que si tuviéramos moneda nacional, tuviera mucha mayor flexibilidad y libertad para ir no solo en el manejo de política monetaria interna, sino en el manejo de política internacional. Revolución con la ética y el combate a la corrupción. Creo que aquí falta trabajar. Yo creo que la revolución tiene vacíos. Y mientras más rápido lo beneficiemos es mejor. Así como tenemos una gran deuda del sistema agrario todavía, una gran deuda de hacer revolución agraria, creo que aquí hay un vacío por trabajar. Y ojalá en la ex, compañeros, creo que lo resumiendo un poco y antes de dar un paso a las intervenciones y dudas, comentarios, todo lo que ustedes quieran expresarse.